Entonces nosotros habíamos visto, ¿cierto? Series de Lorentz, que es una singularidad, ¿cierto? Que es simplemente donde la función f de z no sea una función holomorfa, que por lo general simplemente son los puntos en los que ustedes no puedan evaluar la función, o sea, donde los denominadores se les haga 0. Y entonces, además de las series de Lorentz y hablar de singularidades, nosotros clasificamos las singularidades, ¿cierto? Dando una definición de que era una singularidad removible, que era un polo de orden m y que era una singularidad esencial. ¿Listo? Entonces, ahí vamos trabajando. Hasta ahora nosotros hemos visto los ejemplos que para clasificar una singularidad tenemos que calcular su serie de Lorentz. Pero eso no es siempre muy efectivo. ¿Por qué? Pues porque calcular una serie de Lorentz nosotros hemos visto en todos los ejercicios de clase que es bastante cálculo, ¿cierto? Que hay que hacer bastante. Entonces, pues nosotros necesitamos otra cosa, otro resultado que nos muestre cómo podemos hacer esto de mejor manera, o sea, de una forma más rápida sin tener que calcular esa serie de Lorentz. Entonces, por eso viene este teorema. ¿Sí? Que nos va a ayudar precisamente a decir, mire, esto es una singularidad de esta forma, de esta o de esta, sin tener que calcular la serie de Lorentz, sino a través de un límite. Entonces, sea z sub 0 una singularidad de f de z. ¿Listo? Entonces, lo primero que pasa, ¿qué es? Entonces, si el límite, o sea, ustedes van a calcular el límite cuando z tiende a z0, donde z0 es la singularidad de mi función, de f de z, y si ese límite por x o y motivo existe y es igual a un w sub 0, entonces z sub 0 es una singularidad removible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, que cuando les den para clasificar una singularidad, ustedes ya no van a tener que calcular esa serie de Lorentz, que es complicada de calcular, o no complicada, pero que sí requiere mucho cálculo, sino que simplemente van a intentar calcular este límite. Ese límite no siempre va a existir, pero en el caso de que exista, uno inmediatamente tiene que la singularidad es una singularidad removible. ¿Listo? Además, tenemos más resultados, y es que yo les había dicho que esto de singularidad, de clasificar singularidades me dice si una función es más o si es menos holomorfa. ¿Listo? O si es más o menos singular. Y eso es por esto de aquí, porque por ejemplo, si ustedes tienen una singularidad removible, entonces ustedes pueden redefinir la función de tal suerte que la nueva función que les da sea bien parecida a la función inicial, pero que mi nueva función sea una función holomorfa. Y por eso se dice singularidad removible, porque la puedo remover, la puedo quitar de la función de alguna otra manera. Ya les voy a decir cómo. Entonces, si definimos g de z igual a f de z, o sea, yo quiero que sea la misma función f de z, si es que, ¿qué? Pues yo no tenía problemas para z distinto de z sub 0, ¿cierto? Entonces, si z es distinto de z sub 0. Pero para z igual a z sub 0, yo tenía que la función no estaba incluso definida. ¿Sí? O sea, que la función era una singularidad, que en nuestros ejemplos eso pasa si la función no está definida en el punto. Entonces, en ese caso, lo que uno hace es definir la función g de z
como W sub 0, donde W sub 0 es este límite de acá. Entonces, esto sí, Z sub 0, si Z es igual a Z sub 0. Entonces, con esta nueva definición, nosotros vamos a tener automáticamente, que G de Z es una función holomorfa. ¿En dónde? En el punto donde F no lo era. En el punto Z sub 0. Y vamos a tener otro criterio, otra forma de determinar si mi singularidad es un polo. Y esta forma no va a ser solamente para determinar, o sea, esta fórmula no nos permite solo determinar si es un polo o no, sino que además nos dice cuál es el orden, ¿sí? Cuál es SM que nosotros teníamos en la definición de polo. Entonces, Z sub 0 es un polo de orden M de F de Z. Recordemos que SM viene de la serie de Lorentz, ¿no? De que menos M es el menor negativo que aparece en la serie de Lorentz, el menor exponente negativo que aparece en la serie de Lorentz. Entonces, Z sub 0 va a ser un polo de orden M de F de Z, sí y solo sí, o sea, es una caracterización, sí y solo sí. El límite, entonces van a tener que calcular otro límite cuando Z tiende a Z sub 0 de Z menos Z sub 0 a la M por F de Z existe y es distinto de 0. ¿Sí? Aquí de pronto hay una advertencia y es que estas dos condiciones son necesarias para decir que el polo es de orden M, porque este límite puede existir y sin embargo si me da 0 es porque el polo es de orden menor que ese M que yo estoy encontrando acá. Entonces ambas condiciones se deben cumplir, ambas. En este caso, uno realmente sabe quién es este límite, cuánto me da, y es simplemente ese coeficiente negativo que aparece en mi serie de Lorentz. ¿Sí? Les voy a recordar aquí de pronto es un poquito, donde f de z es igual, voy a copiarlo por extensión, z sub m menos 1, perdón, c sub m menos 1 por z menos z0 a la menos m más z sub m, bueno, el siguiente, no voy a copiarlo aquí porque entonces me hace muy largo, hasta llegar a c sub menos 1 por z menos z sub 0 a la menos 1, y ya luego viene la parte positiva, que son estos términos que no estoy teniendo en cuenta, y eso, y esa parte de aquí. ¿Listo? Entonces ahora nosotros, bueno, aquí hay una observacioncita, es solamente una nueva definición, y es que cuando uno tiene un polo de orden M, de orden 1, perdón, es decir, cuando M es igual a 1, cuando este M es 1, cuando este M es 1, como en los ejemplos que hemos visto, entonces uno llama a ese polo un polo simple. ¿Sí? Le pone esa característica. ¿Listo? Por supuesto, ahora vamos a ver ejemplos en donde utilicemos estos teoremas y se van a dar cuenta, estos resultados, se van a dar cuenta pues que es mucho más sencillo que calcular series de Lorentz. ¿Listo? Entonces, en este tipo de ejercicio,
Lo siento. En este tipo de ejercicios, lo que nosotros debemos hacer es encuentre las singularidades, o sea, lo que nos van a pedir es encontrar las singularidades. Eso es lo primero. Y los ceros también. De la función f de z, que ya les voy a definir, vamos a hacer varios ejemplos. Y además vamos a clasificarlas. ¿Listo? Además de encontrarlas, tenemos que clasificarlas. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a hacer primero esta función, f de z, igual a 1 sobre z a la 4 menos z cuadrado por 1 más i. Recuerden que ese i es el número complejo, que i cuadrado es igual a 1, más i. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la dificultad en este tipo de ejercicios? Pues la dificultad en este tipo de ejercicios va a ser factorizar esa función de ahí. ¿Listo? Ok. Entonces, listo. ¿Cuáles serían los ceros de mi función? Pues la función no tiene cero, ¿cierto? Porque si ustedes lo notan, el numerador es 1, entonces no hay forma de que f de algún número sea igual a 0. ¿Listo? No hay forma. ¿Sí? Entonces, f de z no tiene ceros. ¿Cómo justifican eso? Pues supongamos que f de z es igual a 0. Entonces, pues yo simplemente tendría que esta expresión sería igual a 0. Pero como yo les decía, o sea, está la parte de la justificación matemática. Como yo les decía, esto no se anula nunca. ¿Sí? Entonces 1 es igual a 0. Y pues eso no pasa, ¿no? Si ustedes llegan a algo que no es correcto, quiere decir que lo que supusieron no era correcto. Entonces f de z no tiene ceros. No se anula para ningún valor de z. ¿Listo? Porque esto nunca pasa. Esto nunca pasa. Y ahora sí miramos las singularidades, ¿cierto? Que es la parte que queremos hacer. ¿Listo? Entonces tenemos mi función f de z igual a 1 sobre z a la 4 menos z cuadrado por 1 más i más i. Entonces, la función solo va a tener singularidades. Les recuerdo este tipo de funciones que son polinomios sobre polinomios. Aquí el polinomio de arriba es 1 y el polinomio de abajo es este. Estas funciones van a tener singularidades solamente cuando el denominador se anule. ¿Sí? Entonces, esto pasa solamente si z cuadrado, perdón. Entonces, las singularidades son los z sub 0 o los z tales que el denominador se hace 0. Entonces,
Lo primero que hay que hacer es mirar cuándo ese denominador se hace 0. Y para eso yo tengo que factorizar esta expresión de aquí. Eso usualmente no es tan fácil. ¿Sí? Hay que hacer calculitos. Pero entonces, esto de aquí se puede probar que se factoriza como z menos 1 por z más 1 por z cuadrado menos i. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes multiplican estas tres expresiones, les da este número de acá. ¿Listo? Entonces, esto de aquí es igual a 0 cuando estos tres factores es igual a 0. ¿Sí? Ahí faltaría factorizar un poquito más. Observen que esto se puede ver como z menos 1 por z más 1 y este de aquí se puede factorizar a su vez como z menos raíz de i por z más raíz de i. ¿Listo? Listo, listo. Entonces, ¿cuándo esto se hace 0? Pues cuando cada uno de los valores es igual a 0, ¿verdad? Entonces, cuando z es igual a 1, o cuando z es igual a menos 1, o cuando z es igual a raíz de i, o cuando z es igual a menos raíz de i. ¿Listo? Entonces esas son las singularidades. Estas de aquí son las singularidades de mi función. Y lo que vendría a continuación es clasificarlas, ¿cierto? Entonces, bueno, una vez que uno encuentra esos puntos, pues lo que me están diciendo es simplemente que f de z es 1 sobre cada uno de esos factores. Esto es importante para mirar cómo vamos a calcular esos límites. ¿Listo? Entonces aquí es bien sencillito porque resulta que obviamente cuando quieren clasificar esas singularidades ustedes van a tener que hacer dos cosas, ¿cierto? O utilizar esta parte, o sea, intentar calcular que este límite exista o no, o hacer este límite para algún m, ¿cierto? Y eso lo van a tener que hacer en cada uno de los z sub ceros, es decir, en z igual a 1, en z igual a menos 1, en z igual a raíz de i y en z igual a menos raíz de i, ¿cierto? Entonces la cuestión es que ustedes tienen que observar que cada uno de estos exponentes es igual a 1, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando calculen el límite, cuando z tiende a z sub 0 de f de z, este no va a existir. No existe si z sub 0 es igual a 1, a menos 1, a raíz de i o menos raíz de i. ¿Por qué? Porque se les está yendo a infinito. ¿Sí? Cuando ustedes calculan ese límite en cada uno de esos valores, se va a infinito. Entonces no existe. Entonces ustedes no, o sea, no están en este paso de acá. ¿Sí? Ya saben que la singularidad no es removible. Entonces ahora intentemos ver qué es un polo. Pero, ¿qué m escojo yo? ¿Cuál es el m que tengo que escoger? ¿Cuál es ese m? Ese m depende exactamente de estos exponentes de aquí. ¿Sí?
En cada uno de esos, el m va a ser 1 porque este exponente es 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en z sub 0 igual a 1. Entonces, ustedes tienen que calcular el límite cuando z tiende a 1. ¿De quién? De z menos 1 por f de z. Y este límite debería darles que existe y que además es distinto de 0. Y si yo consigo esto, entonces yo ya tengo clasificado mi z0 igual a 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería esto? Pues esto simplemente me da límite cuando z tiende a 1. Y pues aquí cancelo esta expresión con esta de acá. ¿Sí? De pronto lo voy a anotar acá arriba para que quede como explícito qué es lo que estamos haciendo. Profe, qué pena. Ajá. ¿Y por qué se está tomando el exponente de 1? El exponente me da 1 automáticamente. O sea, es como porque esa es la factorización de este acá. O sea, también nos pudo haber quedado, por ejemplo, la factorización con un 2 aquí. Y en ese caso, pues no sería 1 acá, sino 2. De pronto aquí cabe resaltar que ese z menos 1, cuando ustedes lo escriben de esta manera, es lo mismo que escribir z menos 1 a la 1, ¿no? Cuando uno omite el exponente es porque es un 1 explícito, implícito, ¿sí? Entonces yo solamente estoy resaltando ese 1 como para que vean por qué yo aquí multipliqué por z menos 1 y no por z menos 1 al cuadrado y no por z menos 1 a la 3. ¿Listo? Entonces ese 1 se los da la factorización de este elemento de acá. ¿Listo? Y chicos, para la factorización de esto de acá, ustedes, por ejemplo, pues pueden usar internet, ¿no? O sea, pueden usar Wolfram, por ejemplo, y eso les factoriza ese polinomio para que no se compliquen con la factorización. Hay unas factorizaciones que son bien sencillas, pero si están muy complicadas, pues ustedes pueden utilizar esto. El detalle es que tienen que copiar bien la factorización, ¿no? Y comprobarla también, ¿sí? O sea, si la van a hacer de esa manera, entonces comprueben que esto realmente les está dando esto. ¿Sí? Que esa sería una justificación. ¿Listo? Aún si ustedes están encontrando esa factorización por otros medios. Listo. Entonces resulta que este es el límite que ustedes están calculando. Entonces ustedes simplemente cancelan este con este. Pues estamos en un límite. Y esto de aquí, pues simplemente les va a dar, yo solamente voy a copiar el número, pero observen que aquí uno sí puede evaluar z igual a 1. Entonces lo voy a copiar sin efectuarlo, sin efectuar la operación, porque el valor de ese límite no importa. Lo que importa es que sea distinto de 0. Entonces ustedes calculan en 1, entonces aquí sería 2, aquí sería 1 menos raíz de i, y aquí sería 1 más raíz de i. Eso les da ese límite, y ese límite es distinto de 0. Entonces, ustedes dicen z0 es un polo de orden, aquí lo voy a poner, m igual a 1. ¿De dónde es ese 1? De este 1 acá. ¿Y de dónde se sacaron ustedes ese 1? De este 1 de acá. ¿Sí? O sea, todo está conectadito. No es que ustedes se tengan que inventar esos exponentes, ¿sí? Sino que deben factorizarlo y de acuerdo al exponente que está, pues ustedes obtienen también el m. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué pasaría con con las otras singularidades que uno quiere calcular? Pues chicos, es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, en cada uno de los puntos, por como está escrito, en z0 igual a menos 1, en z0 igual a raíz de i, y en z0 igual a menos raíz de i, va a pasar
exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es exactamente lo mismo? Que cuando calculen el límite, cuando z tiende a z0. ¿Sí? De z menos z0, ahí obviamente tomando z0 igual a menos 1, raíz de i o menos raíz de i. Y cuando lo multipliquen por la función, inmediatamente ese límite va a existir. Y es distinto de 0. ¿Sí? Entonces ahí les queda a ustedes para comprobar esta parte. ¿Sí? Que es solamente hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Solamente cancelar un factor con uno que esté abajo. Y entonces ya inmediatamente yo puedo evaluar en el punto Z0. Y colocan que esto sea distinto de 0. Entonces, como esto pasa para este exponente igual a 1, entonces automáticamente yo encuentro que Z0 igual a menos 1, Z0 igual a raíz de i, y Z0 igual a menos raíz de i. Son polos de orden 1. O lo que es lo mismo, voy a conectarles otra vez esto con lo de acá. O lo que es lo mismo, son polos simples, ¿sí? Que esa fue como una definición extra que vimos. Si m es igual a 1, entonces uno dice que el polo es un polo simple. ¿Listo? Pero vamos a hacer más ejemplos para que esta parte quede bien clara. Entonces, en el mismo ejemplo de hallar ceros, ceros y singularidades y clasificar singularidades, consideremos la función f de z igual a z menos 1 por z a la 4, el mismo denominador. Z a la 4 menos z cuadrado por 1 más i, ¿cierto? Entonces nosotros, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si la función tiene algún cero, ¿cierto? Pero lo que sucede es que la función no tiene ceros, ¿sí? ¿Cuáles serían los ceros de la función? Entonces, pues ustedes simplemente hacen esta ecuación, ¿no? F de z igual a 0, y entonces ustedes obtienen que z menos 1 sobre z a la 4 menos z cuadrado por 1 más i es igual a 0. Con lo que ustedes obtienen que ese z menos 1 tiene que ser igual a 0 y luego el z tiene que ser igual a 1, ¿sí? Ese sería un posible 0 de f de z. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes observan, nosotros ya factorizamos esto en el ejercicio anterior. Bueno, yo les di la factorización, ¿sí? ¿Y esto cómo se factorizaba? Como z menos 1 por z más 1 por z menos raíz de i por z más raíz de i. ¿Listo? Entonces, claro, si z es igual a 1, yo no puedo evaluar la función en z igual a 1. No podemos evaluar f de z en z igual a 1. Pues, su denominador se hace 0 en z igual a 1. ¿Sí? O sea, el denominador es este, y cuando uno lo factoriza es esto, y claro, si reemplazan aquí z igual a 1,
pues sería reemplazar aquí z igual a 1, entonces se les está anulando el denominador. Mejor dicho, que la función evaluada en 1 les da 0 sobre 0. Entonces no está definida en z igual a 1. Entonces, a pesar de que encontraron un valor aquí donde posiblemente la función fuese 0, al final tienen que comprobar que realmente pueden evaluar la función en ese punto. ¿Sí? Porque la conclusión aquí no es que z igual a 1 sea un 0 de f de z. La conclusión es que f de z no tiene ceros. Entonces tienen que ser bien cuidadosos con eso. No es solo donde el numerador se me haga 0. ¿Listo? ¿Y cuáles son las singularidades? Las singularidades son las mismas anteriores, ¿no? ¿Sí? Sería z0 igual a 1, z0 igual a menos 1, z0 igual a raíz de i y z0 igual a menos raíz de i. ¿Por qué? Porque es donde el denominador se me hace 0. Esas siguen siendo las singularidades de la función. ¿Listo? Pero aquí en este ejercicio va a haber una diferencia, ¿sí? Porque observen que tenemos este factorcito de acá. Entonces, cuando ustedes hacen el límite, cuando z tiende a 1, de f de z, voy a copiar esto en extensión para que quede claro. Esto es como si tuviéramos z menos 1, porque así está definida la función, sobre z menos 1, por z más 1, por z menos raíz de i, por z más raíz de i. Y esto se cancela con esto, en el límite. Entonces ustedes ya pueden evaluar. Entonces esto simplemente les da 1 sobre 2, 1 menos raíz de i, 1 más raíz de i, que existe. Aquí sí no importa si es igual a 0, simplemente existe. Entonces, sz igual a 1 es una singularidad removible. ¿Listo? Mientras que z sub 0 igual a menos 1 raíz de i y menos raíz de i, ¿sí? Siguen siendo singularidades, o sea, siguen siendo polos de orden m igual a 1. Y la justificación es la misma anterior, ¿sí? Si ustedes calculan ese límite, reemplazando z0 por cada uno de esos valores, ustedes van a encontrar que el límite existe y es distinto de 0. ¿Listo? ¿Sí? Lo de comprobar es una formalidad, o sea, deben escribir el límite y ya está. Porque es exactamente lo mismo que hicimos arriba, entonces no quiero repetir. Bueno, hagamos otro ejercicio, a ver si de pronto no ha quedado claro. Entonces, lo mismo, f de z, o sea, el mismo ejercicio, calcular ceros, singularidades y clasificar singularidades. ¿Listo? Entonces, sea f de z igual a seno de z menos 1, como para familiarizarnos más con esta función también, que aparece en el taller, sobre el mismo denominador, ¿sí? Esto es simplemente pues porque ya tengo el denominador factorizado, entonces para hacerle las variaciones. El mismo denominador. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esto pues es seno de z menos 1, pero abajo yo lo tengo factorizado, entonces voy a copiar la factorización que ya tenemos.
z menos 1, z más 1, z menos raíz de i, z más raíz de i, y ya está, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los ceros? Ceros de f de z. Entonces, los ceros de f de z es cuando seno de z menos 1 es igual a 0, ¿cierto? Un momentito. Profe, o sea que los ceros siempre van a ser con el numerador. Claro, los ceros siempre van a ser con el numerador, gracias por preguntar, pero tienen que comprobar que la función igual se pueda evaluar en esos ceros, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el ejercicio anterior, nosotros hicimos eso, lo intentamos con el numerador, ¿cierto? Y a la final nos da que el numerador se hace 0 cuando z es igual a 1, pero como no podemos evaluar la función, entonces eso no es un cero de la función. ¿Listo? Entonces es importante que se pueda evaluar. Si no se puede evaluar, entonces hay que descartarlo. ¿Listo? Entonces yo voy a aprovechar, porque en el taller aparecen estas dos funciones. Entonces voy a aprovechar y les voy a recordar. Esto es una definición, entonces hay que tomarla así. Seno de z en general, o sea, aquí es seno de z menos 1, pero el seno de z en general se define como e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Y el coseno de z se define como e a la iz más e a la menos iz, o sea, es bien parecida, sobre 2. Y de pronto aquí lo que hay que tener en cuenta es recordar cómo definimos nosotros la exponencial. Y la exponencial, nosotros definimos la exponencial en z, entonces ahí habría que reemplazar i por z, pero voy a definir solo esta. Y en esto ustedes siempre tienen como que el z es x más y, ¿cierto? Entonces esto se define como e a la x por e a la y, y eso lo siguen desarrollando, eso es e a la x por coseno de y más i veces seno de y. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta para el taller. Listo. Entonces, ¿quiénes serán los ceros de f? Es cuando seno de z menos 1 es igual a 0. Esto es para recordarlo en general. Entonces veamos quiénes son los ceros de seno de z. ¿Sí? Primero. Profe, qué pena una preguntita. Ahí en la parte de coseno de z, ¿en el denominador es 2 o es 2i? Solo dos. Este es 2i y este es 2. Ah, ok, profe. Ok, gracias. Vale. ¿Quiénes serían los ceros de seno de z? Entonces, los ceros de, este es el último ejercicio que vamos a hacer. Los ceros de seno de z, ¿sí? Pues es cuando esta expresión se hace 0. O sea, cuando e
Esto es un paréntesis porque el ejercicio nos pide los ceros de seno menos 1, pero quiero mostrarles cómo se hallan los ceros de esta función en general. Luego van a tener que reemplazar z igual a z menos 1. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo se hallan los ceros de seno de z? Esto sería e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i igual a 0, ¿verdad? Simplemente estoy reemplazando seno de z y estoy suponiendo que es igual a 0. Así se hallan los ceros de esa función. Listo. Entonces, ¿qué más hago? Pues ahí empiezo yo a desarrollar esto. Eso significaría que el numerador es igual a 0. ¿Sí? Esa función no tiene restricciones porque esa función no tiene nada en el denominador, ¿no? Solamente es una constante. Entonces ahí no van a tener el problema de que no puedan evaluar la función en algún valor. Entonces esto significa que esto es igual a 0, o lo que es lo mismo, que e a la iz es igual a e a la menos iz. ¿Sí? Entonces van a resolver esta ecuación. Y esto lo que pueden hacer es multiplicar a ambos lados por e a la iz. ¿Sí? Para encontrar, esto de aquí es igual a 1, ¿sí? Porque en la exponencial nosotros igual tenemos las mismas propiedades, ¿no? O sea que si tienen e a la z por e a la menos z, sin importar quién sea el z, esto les va a dar igual a 1. Mejor dicho, esto les da e a la z menos z, que es igual a e a la 1. Bueno, care 1. Ahí no es 1, sino e a la 0, ¿no? Que es 1. ¿Listo? Entonces esas son las propiedades de la exponencial que no se pueden olvidar. Que cuando uno multiplica una base por una misma base, uno puede sumar los exponentes. Y en este caso, como son opuestos, pues me da simplemente 1. Y aquí también lo sumo, los exponentes, me da e a la 2i z igual a 1. Y ahora voy a resolver esta ecuación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Con la definición de la exponencial. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Si z es igual a x más y, entonces, pues 2iz sería igual a 2ix más 2y por y. Recuerden que y cuadrado es igual a menos 1. Y esto les da 2ix más, y esta partecita sería menos, ¿no? Sería menos por este y cuadrado, menos 2y. ¿Cierto? Entonces ahora reemplazo. Yo tengo que 1 debe ser igual a e a la 2iz, que sería igual a e a la 2ix menos 2y. O sea que eso es lo mismo que... Entonces ustedes utilizan, ¿cuál es la definición de esto? De la exponencial. Fíjense que ahí tienen que ubicar dónde está el i, porque de eso depende yo cómo defino la exponencial. Entonces esto es lo mismo que e a la menos 2y por e a la 2xi. Y la definición de esto es e a la menos 2y, ¿sí? Factor de, y esto sería coseno de 2x más i seno de 2x. ¿Listo? Y con esto de aquí, nosotros obtenemos que y es igual a 0, necesariamente, y que coseno de 2x tiene que ser igual a 1, y que seno de 2x tiene que ser igual a 0. Porque cuando ustedes tienen números complejos, ustedes igualan la parte real con la parte imaginaria. Y este 1 de aquí, aunque parezca pues no complejo,
se puede ver como 1 más 0i. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta parte tiene que ser igual a 1 y que esta parte tiene que ser igual a 0. Y ya con esta información de aquí, uno simplemente tiene que 2x debe ser igual a 2npi. ¿Sí? Esto les va a servir igual para el taller. Entonces, pues es bueno que quede copiado. Cuando n está en los números enteros. ¿Listo? Listo. Entonces, con base en esta explicación, uno tiene que z, entonces tiene que ser igual, o sea, los ceros de mi función inicial, porque yo quería encontrar era quién era z, que me hacía que seno de z sea igual a 0. Ojo que este es el seno real, ¿no? El seno y el coseno que ustedes conocen, de números reales. Sí, o sea, aquellos que tienen esta gráfica. Esta gráfica para seno y esta gráfica para coseno. Entonces, ¿dónde se hace seno y coseno 0? Aquí, 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 se hace seno igual a 0. Y justo en esos mismos puntos, el coseno se hace 1. Bueno, 1 o menos 1. ¿Sí? Pero como aquí hay un 2, entonces 1, pues obtiene que esos son los números que corresponden. Entonces, al final, z, ¿quién me dio? Pues yo aquí tengo que x es igual a npi, y entonces z va a ser igual a npi con n en los números enteros. ¿Sí? Entonces, seno de z se hace 0. Información que tienen que tener en cuenta. Sí y solo si z es igual a npi con n en z. Y entonces a partir de esto, yo continuamos con el ejercicio. ¿Cierto? Y era que nosotros estábamos hallando los ceros de mi f de z, que corresponden, como decía la compañera, a mirar los ceros del numerador. Y que por lo tanto yo ya sé quiénes son esos ceros, ¿cierto? Seno de z menos 1 es igual a 0. Así que, si z menos 1 es igual a este valor de aquí, porque aquí estaba calculando los ceros de seno de z. Entonces simplemente tengo que reemplazar donde está z, pongo z menos 1. Entonces esto me daría seno z menos 1 igual a npi con n en z. Y así, z igual a 1 más npi con n en z serían los ceros, o sea, son los posibles ceros de f de z. Ahora yo sí tengo que ver, chicos, si yo puedo evaluar f de z en todos estos valores de acá, que fue lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Pero observen para n igual a 0, tenemos que z es igual a 1. Y en ese caso, f de z no se puede evaluar en z igual a 1. ¿Sí? Nosotros sabemos eso. Entonces hay que restringir aún más los ceros. Entonces, los ceros de f de z son z igual a 1 más npi con, lo siento, ya, con n en los números enteros, pero que no sean igual a 0. ¿Sí? O sea, ese lo tenemos que sacar. Porque en los otros puntos no hay ningún problema. O sea, en los otros puntos ustedes van a tener 1 más algo que multiplique por pi. Y cuando ustedes analizan esta función, nosotros ya habíamos visto
que esta era la factorización del denominador, y ninguno se anula en 1 más npi. ¿Sí? Sin embargo, en 1 más 0pi, que es 1, sí se me anula el denominador. Entonces, por eso tengo que quitarlo también de mis ceros. ¿Listo? O sea, yo sé que este ejercicio estuvo largo, complicado, pero les va a servir mucho para el taller. ¿Sí? Y también tiene implícitamente el procedimiento pues que estamos necesitando para hallar los ceros de una función. Por último, nos quedarían las singularidades. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían? Las mismas del denominador. ¿Sí? Entonces serían z0 igual a 1, z0 igual a menos 1, z0 igual a raíz de i y z0 igual a menos raíz de i. Esas son las singularidades, las mismas que en todos estos ejercicios anteriores. Resulta que nosotros, pues en esta sí tenemos que analizar, bueno, en cada una, pero de pronto no es tan evidente, ¿qué pasa en z0 igual a 1? Entonces, en z0 igual a 1, nosotros tenemos que mirar en principio si este límite existe. ¿Sí? Yo no sé si ese límite existe. Entonces veamos si ese límite existe. Esto sería el límite. Pronto voy a copiarlo más abajito, en un momentico. Esto sería el límite cuando z tiende a 1 y reemplazo quién es f de z. Esto sería seno de z menos 1 sobre z menos 1, z más 1, z menos raíz de i, z más raíz de i. ¿Listo? Y ahora yo quiero calcular ese límite. Yo no sé si ese límite existe. O sea, en el primer ejercicio aquí no aparecía esto sin un 1. Entonces el límite no existía. En el segundo ejercicio no aparecía esto, sino simplemente z menos 1. Entonces ese límite existía simplemente cancelando. Pero en este ejercicio no sé si el límite existe o no existe. Entonces, pues ese límite sí va a existir. Entonces el límite cuando z tiende a 1. Y yo voy a separar ese límite como si fuera un producto, ¿sí? Porque ustedes saben que si este límite existe y lo multiplican por otro límite que existe, entonces el resultado es que el límite existe. ¿Listo? Entonces tenemos esto así. Fíjense que esta parte no es un problema porque ustedes pueden evaluar toda esta parte en z igual a 1. ¿Sí? El problema que nosotros estamos teniendo para calcular el límite es seno de z menos 1 sobre z menos 1. ¿Por qué? Porque cuando lo evalúan me está dando 0 sobre 0. ¿Sí? Pero este límite de aquí, como en cálculo, esta parte de acá tiene límite igual a 1. Entonces, lo que va a pasar es que z sub 0 igual a 1 es una singularidad removible. ¿Listo? La forma de calcular este límite puede ser que evalúen en z igual a x más y, ¿sí? Obviamente tienen que hacer varias operaciones y al final van a poder evaluar en ciertas partes y en las otras van a utilizar este resultado de que el límite de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, pues es igual a 1. ¿Listo? Entonces es un calculito largo, pero lo pueden comprobar. Profe, ¿qué dice ahí donde dice límite igual a 1? La palabra que está antes.
Tiene límite. Ya la corrijo. Esta de aquí, ¿cierto? Sí, señora. En los otros puntos nosotros tenemos el mismo procedimiento anterior. En Z0 igual a -1, raíz de I y menos raíz de I. Tenemos que ellos son polos simples. ¿Sí? Y esta partecita también la pueden comprobar. Pero es solo una formalidad, ¿no? O sea, es exactamente, o sea, una formalidad en el sentido de que es este mismo procedimiento que ya hicimos acá arriba. ¿Listo? Este de acá. Porque ahí no me importa el seno de z-1. En estos puntos no me importa. Yo puedo evaluar seno de z-1. Entonces no me altera nada. ¿Listo, chicos? Entonces, con esta información, ustedes ya pueden realizar el taller. ¿Sí? Esto sería como todos los temas que están en el taller. Recuerden que hay asesorías para que no dejen, denme un momentito.